Es un gusto tenerte, Sergio Vicencio. Estamos en el stand de Editorial Yus y hoy hablamos de tu más reciente obra, En el espejo de arena. Bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes y pues bueno, pues vamos a charlar sobre el espejo. Primera cuestión de índole más personal. ¿Cómo empieza tu trayectoria escribiendo y cómo empiezas haciendo ilustraciones? Esas son dos preguntas que tienen explicaciones completamente distintas, la parte literaria y la parte de ilustración. Trataré de ser brevísimo. Empecé a escribir o empecé a sentir la necesidad de escribir mucho más chico de lo que consideré alguna vez dedicarme a ilustrar. Fue, me parece que en mi cumpleaños número 14, cuando tomé la decisión absoluta de que iba a escribir. Yo quería ser un Rimbaud, quería tener toda mi obra publicada antes de ser casi un adulto y con toda la tragedia que eso implicaba. Pero bueno, en las realidades de la literatura dicen que la vida del escritor no empieza sino hasta los 40. Entonces no fue tan fácil empezar a escribir. Eso mismo me llevó a ilustrar. Al terminar la carrera de Letras Hispánicas, yo estaba haciendo una tesis de narrativa gráfica, que por cierto nunca vio la luz porque tuve que entrar a trabajar y tuve que titularme de otra manera, pero me quedé con la espina atravesada a medias de la tesis de querer seguir viviendo ese mundo de la novela gráfica. Y la persona que me estaba guiando a la tesis me dijo, oye, aviéntate a hacer vamos a abrir una editorial y queremos que tú ilustres. Y yo le dije, oye, pero yo no soy ilustrador, solo sé de novela gráfica, ¿no? Entonces esta persona me tuvo fe. Nos lanzamos a empezar una novela gráfica que yo estaba haciendo con todo mi esfuerzo y con las patas. La editorial a la mera hora quebró, nunca pudieron sacar el material, pero yo ya había empezado a ilustrar y me di cuenta de que aunque no era la cosa que más se me facilitaba en el mundo, me apasionaba. Entonces fue la primera chamba, el primer trabajo que tuve al salir de la carrera, ese aunque falló. Y me di cuenta que era mucho más fácil encontrar un trabajo en el mundo editorial en México si hacía ambas cosas. Y entonces fue por eso que realmente me dediqué a aprender un poquito más a ilustrar. Ahora que nos comentas el origen de estas dos historias, ¿no? Escribir e ilustrar, ¿qué significa para quienes hacen esto el día a día? O sea, me refiero a que lo comentabas inclusive fuera del aire, ¿no? Que es algo tan absorbente, tan apasionante, que siempre estás pensando en nuevos proyectos, que a la hora de hacer algo que nada tiene que ver surge una idea. Entonces, ¿cómo es esa vida? La vida del ilustrador, o más bien vamos a hablar en términos específicos, a lo mejor la vida de quien hace novela gráfica, quien hace cómic, tiene su lado padrísimo porque tú eres tu jefe, tú eres el dueño de todas tus ideas y finalmente tú te administras con todo lo que haces. Esa parte también tiene su lado escabroso, que es el hecho de que si tú fallas, si tú haces algo mal, no tienes un respaldo, no tienes una empresa, no tienes un seguro, no tienes alguien en quien caerte, no tienes red. Y entonces siempre dependes de ti mismo haces un mal proyecto, no te va a ir bien, no te van a contratar. Y eso puede ser una realidad para todos los empleos, pero la cuestión aquí es que realmente siempre vives en el freelance, siempre vives al día, ¿no? Entonces, yo creo que yo siempre tengo un pánico de terminar un libro. Es un momento maravilloso, oler la caja cuando llega de la imprenta, las tintas nuevecitas, el talco, es increíble, pero por otro lado, para mí también significa que un año de trabajo para mí terminó y que no tengo nada seguro en la vida para el año que entra, ¿no? Entonces, cada vez que sale un libro, yo tengo una sensación agridulce, pero siempre padre, de un libro más, ¿y ahora qué voy a hacer, no? ¿A dónde nos llevas en esta historia? Te voy a llevar, o los voy a llevar a todos a un lugar muy oscuro, que en un principio no sabes qué es. La historia comienza exactamente así, con una voz cuyo género no conoces, en un cuarto oscuro, que está hablando con alguien más a quien tampoco le puedes ver el rostro. Y en este diálogo te percatas de que nuestro protagonista es una persona que está encerrada en un lugar, no sabes cómo llegó ahí, no sabes cómo va a salir,
pero sabes que hay algo aterrador encerrado en el mismo cuarto en el que él está. Y entonces en él recordar cómo llegó a ese cuarto, en retrospectiva te narran toda una historia. Y es una historia que evoca un poco el miedo, pero no el miedo que te puede generar el fantasma o el monstruo o la bestia, sino el miedo que reside adentro de todos nosotros a la incertidumbre. ¿Qué tal, se pregunta esta novela, qué tal si el monstruo no está corriendo en un laberinto afuera y viene por mí, sino que yo soy el monstruo que está corriendo en el laberinto y realmente yo creía que yo era el héroe cuando al final yo soy la bestia que está encerrada en el laberinto? Esa es un poco la pregunta que contesta el libro, ¿no? Sabemos que tienes muchos proyectos, lo has dicho, que constantemente piensas nuevas ideas, nuevas cosas que hacer. Sergio Vicencio, ¿qué es lo que está haciendo en estos días? ¿Hacia dónde se dirige? Sergio Vicencio está terminando un nuevo libro más con un chico de Florida que ahora reside en Texas. El libro es para Estados Unidos, se llama Starve the Beast, Mata de hambre a la bestia. Es una novela gráfica oscura, también sobre un dictador que deja prometido que si él muere de algo que no sea muerte natural, va a dejar 10 plagas después de su muerte. Entonces el dictador, aun cuando muere, sigue aterrorizando a su pueblo, ¿no? Y esta novela gráfica, un poco más madura, un poco más adulta en muchos sentidos, va para imprimirse idealmente el año que entra. Entonces justo ahorita estoy terminando las últimas páginas. Y por si quieren, hay 2 números gratis de esta novela gráfica. Las primeras serían 35-40 páginas en la página starvebeast.com para descarga completamente gratuita. Ese es mi proyecto más reciente. Y bueno, lo que venga después de esto, pues me voy a poner a desempolvar todos mis bocetos y todas mis imaginaciones y mis notas en servilletas, porque seguramente dentro de pocas semanas ya estaré empezando algo más. Dedos cruzados. Muy interesante lo que haces, es combinar la ilustración con la escritura. Si una de las dos sola es compleja, creo que haces una cosa muy, muy importante. Entonces, te agradezco el tiempo, que nos hayas podido dar unas palabras para nuestra audiencia y pues nos estamos viendo aquí en la FIL Guadalajara. Gracias y vengan a la FIL.